Vale. Hola, hola. Aquí nos Hola. encontramos en otro día de coloquio. Hoy sábado, Primero, sábado 1 de junio. Por maravilloso. lo general es el último de mes, pero bueno, esta vez lo hicimos el 1 de junio, con un tema muy interesante. Más que interesante, yo diría que muy profundo. Y lo hemos llamado así. Mis miedos se esconden en las sombras. Seguido de una pregunta. ¿Quiero que salgan a la luz? Y con este tema comenzamos yo digo, este trío dinámico en este coloquio. El tema de las sombras, vaya, es un tema porque yo lo veo como los personajes que nos hemos construido, ¿no? Como esos personajes que están o a la defensiva o al ataque o, o que de alguna manera han mutado de múltiples maneras se disfrazan, se esconden, entran, salen. Algunas veces los logramos mirar, otras veces no. Pero lo que sí es que es cierto, como decía Jung, que definitivamente es desde donde actuamos. Es decir, es lo que se ancla en el subconsciente. Seamos conscientes o no de ello, definitivamente actuamos, pensamos y sentimos desde ahí. Por eso es que es tan importante no solamente observar la luz, que es lo que llamamos luz. Luz es lo que le da, de alguna forma, lo que quita la sombra, lo que nos da claridad en la visión. Pero no significa que lo que no tengamos en claridad en visión no nos haga tomar una personalidad o alguna manera de actuar o de reaccionar, sobre todo, ¿no? Frente a la vida o frente a la situación. Entonces, bueno, yo abro este tema porque mucho decimos, hay que amar las sombras, hay que integrar las sombras, eh, pero wow, hay que empezar como a desgranar un poco antes, porque lo más parecido a nosotros pillar cuáles son nuestras sombras son los personajes que digamos que ponemos en la palestra para esconder esas sombras. Es lo que yo siento. Yo siento que es muy importante mirar qué personaje nosotros hemos construido de nosotros mismos para esconder aquello que ni siquiera sabemos que está, pero que nos los muestra ese personaje que hemos construido. Para mí personajes como desde el buenismo, el que siempre está alegre, el ayudador, el frustrado, el resentido, el triste, X, son una cantidad de personajes que nos ponemos siempre de alguna manera porque hemos aprendido, porque algo queremos ocultar, algo queremos esconder. Pero es como cuando lo que está escondido se esconde, por supuesto, pero una parte de nosotros, y vuelvo a la pregunta, ¿realmente quiere ponerle luz a eso? ¿O como que nos quedamos comoditos con los personajes que tenemos? Esa es mi pregunta. Entonces, abro la posibilidad de Bueno, conversar. a mí este tema me gusta mucho porque hace muchos años me tocó trabajar esa polaridad entre sombra y luz, ¿no? O sea, revisar qué era lo que para mí era, por ejemplo, el miedo y la ira o el miedo y la alegría y cómo poder, cuando ya yo estoy consciente de que hay esa parte del miedo que no se va a ir completamente, ni la ira que se va a ir completamente, ni la frustración, sino cómo transformar esa emoción en, en algo que me pueda producir una transformación. Entonces, hice como una identificación de esas emociones que para mí eran oscuridad y, y hice un trabajo en un río muy conocido en Venezuela, por cierto, que se llama el Orinoco, que es la confluencia entre el Orinoco y el Caroní. Esos son dos ríos inmensos y uno tiene un color marrón y el otro tiene un color oscuro. Pero cuando llegas con la lancha a donde está esos dos canales, ellos no se juntan.
ellos conviven juntos, sin unirse. O sea, si tú pasas la mano así por los dos ríos, ellos no se juntan, esas aguas no se juntan. Yo decía, qué fenómeno tan brutal. Ojalá todos los seres humanos pudiéramos identificar que en un lado tengo esta sombra y este lado tengo la luz. Al no mezclarlo, puedo transformarlos y vivir, abrazarlos y vivir con ellos, ¿no? Sin que eso me pueda producir un dolor, una frustración, o pasarme como de lado, del agua a la oscuridad y de la oscuridad a la luz. Y ese episodio para mí fue un episodio que cambió en mucho mi vida, cuando me di cuenta que decía, bueno, es que no tengo por qué abrazar ni a una ni a otra, sino transformarla y trabajar mucho esa transformación y abrazar el miedo, abrazar la frustración, abrazar el amor, abrazar la alegría, que sea una polaridad, ¿ok? Pero que no sea ni una ni otra, sino que tenga un equilibrio. Es un momento muy difícil hacer eso, pero en muchos casos, cada vez que me voy más de un lado o del otro, recuerdo el río y digo, wow, si esto ha podido producirlo la naturaleza, ¿qué no puede producir la mente? Estos dos hemisferios, porque aparte también tenemos el hemisferio derecho que trabaja el izquierdo que trabaja las polaridades y el derecho que trabaja el silencio, la pasividad, la tranquilidad. Entonces, si ellos conviven dentro de nuestra cabeza, ¿cómo no poder trabajar un poco esa parte de abrazar ese sentimiento? Eso es lo que mi experiencia personal, como dices tú, Débora. Así que mi experiencia personal para mí es esa. Ahora vamos a ver qué dice Alma, que es un alma de luz. Bueno, es que yo hace años he pintado un árbol que se llama el árbol de las máscaras, porque cada uno lleva, como dice Débora, justamente el personaje es una máscara que se crea. El miedo es el personaje se pone una máscara. Siempre es eso. Entonces, porque hay que defenderse adelante de la vida, digamos, que te pasa adelante. Entonces, como decía justamente, ¿no? Que hay que enfrentarse, responder o no responder. Depende de muchas cosas. Claro. Yo sé que a un momento dado de mi vida tuve que aceptarla. No es que tuve. Yo creo que la creé, esa cosa. Yo me vi. Tenía el sol como si yo estaba así en el cielo con los brazos abiertos. Por un lado derecho tenía el sol por la mano y a la izquierda tenía la luna. Y eso hay que integrarlo porque eso es son nuestros, porque pertenece a la humanidad. Los opuestos están adentro de uno. Y poder caminar en el medio haciendo esto, porque la vida no es una recta, es una, ¿cómo se llama? Es una espiral. Poder, siempre estás en equilibrio, porque así te caes. Si siempre estás recta, se cae uno a la final. Mientras va, como la ola, es que el equilibrio se hace solo. Entonces, la sombra fue para mí el conflicto que tuve con Dios y no pude aceptar regalar el corazón a ese Dios que yo creía que me han enseñado a creer. Entonces, he dicho, no, aquí yo el corazón no lo doy. Y entonces prefiero ser el diablo más que ese Dios. Y además uno lo reflexiona y dice, pero si Dios es amor y es el todo, ¿tú te crees que es tan estúpido
para no haber creado el mismo el diablo, que además no lo hay. Solamente es que aquí yo camino con los opuestos, con el derecho y con el izquierdo, pero soy uno. Así que o no existe Dios, porque si el diablo para mí no existe, no existe tampoco Dios. Existe una inteligencia que es global, que es superior al hombre, y en esa inteligencia yo le doy plena confianza, porque sé que es más que yo. Aunque yo soy, me necesita esa inteligencia para poder ser creadora y cambiar las cosas y ayudar a cambiar las cosas. Porque al final uno tiene que enfrentarse a cualquier cosa. Porque el miedo más grande, ¿cuál fue? Justamente el mal. ¿Cómo puedo enfrentar el mal? Dándome cuenta que el que creía que era bien, era muy mal. Porque si yo me miraba a mí y siempre he hecho mucho para los demás, hasta para olvidarme de mí. Entonces yo hice muy bien fuera y muy mal dentro. Así que hay que equilibrar las cosas. Y es allí que uno se da cuenta que es uno y que tiene que evaluar y sacar lo mejor de todo. Y así que el miedo desaparece, porque tú te enfrentas a ti misma. El miedo más grande es el miedo a mi propia luz. Fue así. Entonces, porque es grande. Y como yo nunca el humano se siente bastante más, nunca se siente a la altura, nunca se siente merecedor. Y todas esas cosas, porque nos han enseñado así. No es porque lo somos, es que es el programa que tenemos. O que lo hemos dejado venir y instalarse en nosotros. Pero uno se tiene que dar cuenta porque la maduridad llega para algo. Se madura y una persona piensa las cosas en las distintas maneras. No es solo una. Hay que verla, el discernimiento es primordial. Y entonces allí que uno se da cuenta, pero lo hice tan mal. Además, mirar como yo pensaba hacerlo tan bien, al final lo hice muy mal. Porque no ayudé a esa gente a crecer. Para nada. Porque yo lo hacía para ellos. Y además me hacía daño a mí. Así que os dais cuenta que en cada mal hay un gran bien. Y en cada bien puede tener también un gran mal. Que es el bonismo, por ejemplo. El bonismo viene de esa cosa. Sé buena, ten cuidado, no hagas así, no contestes, di buenos días. A los niños se obliga a que saluden a la gente que desconocen y a que a lo mejor ellos, sobre todo los niños de ahora, ven algo más y entonces se esconden los niños de esas personas. Y los padres le obligan a lo mejor a darle un beso. Pero qué cosa, no hay más que hacer eso. Eso es muy peligroso para mí, porque es inculcar poco a poco. Se le quita su verdadero carácter, porque lo domesticamos. Es como que se dice así, domesticar, ¿eh? No sé si se dice, Sí, sí, se dice, sí, domesticado, sí. sí, se hace eso con los niños. Y eso es quitarle su naturaleza.
Bueno, para mí la sombra no es nada malo. Además, mirar, el sol es el creador de la sombra, ¿sí o no? ¿Y nunca habéis visto un niño pequeño que quiere coger la sombra? Que está atrás de la sombra, que la quiere coger y no puede. ¿Sí? Bueno, para mí ya no hay sombra. La sombra son los miedos que se sienten afuera, te tocan en algún sitio a ti, entonces entra el miedo. Pero si no le permitimos y si hemos sanado nuestras heridas, ya no te pueden tocar. Es eso para mí. Wow. Qué interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, cuando tú dices el miedo viene de afuera, lo que viene de afuera es lo que te pincha, el miedo que tú tienes Claro, interno. sí, Entonces, con lo cual, bendito sea el que nos pincha esos claro. miedos internos, porque eso hace que ayudemos a mirar y a limpiar todo el proceso que tenemos interno, ¿no? Cuando somos capaces y queremos verlo, sobre todo si queremos verlo. Yo la otra vez en el que conté ahí en para la presentación del libro que tuve en Barcelona, yo conté un sueño que para mí fue muy revelador, ¿no? Primero pude ver pude ver la masa del miedo, ¿sabes? Cuando al miedo tú le pones estructura, color y todo, ¿no? Entonces tenía una figura y era de un color negro, pero primera vez que yo la miraba y ella me miraba. Mira tú qué interesante. Ni me atacaba ni nada, simplemente la miraba. Pues bueno, yo intenté matarla, pero sin que se diera cuenta. Mira lo que hace la psiquis, sin que se diera cuenta, así suavecito como para que no se diera cuenta. Y después intenté sacarla de la casa para que tampoco, con tanto cuidado como para que tampoco se diera cuenta. O sea, yo le tenía miedo a mi miedo. Fíjate tú, miedo a las sombras, a lo que no soy capaz de mirar, pero sé que está ahí. Entonces lo saco, pero todavía me seguía viendo. Entonces fue muy interesante porque una chica de las que estaba en la presentación me dice, Débora, qué bueno, porque lo sacaste. Y yo, ostras, si yo me hubiese despertado feliz y contenta porque lo saqué, no, yo no me levanté así, yo me levanté más asustada, porque yo sabía que tú no puedes ni sacar el miedo ni pretender matarlo. A ver, míralo de frente e intégralo y hazlo parte de ti. Pero no puedes hacer algo parte de ti si no lo reconoces y no lo miras. Y es muy fuerte cuando uno se enfrenta a sus propias sombras. ¿Por qué? Porque lo que está en la sombra es lo que pertenece al inconsciente colectivo. Es lo que todos tenemos aquí. Es decir, los miedos básicos, los contraídos, todo, o sea, absolutamente todo. Es lo que está en el inconsciente colectivo. ¿Cuándo se convierte en conciencia individual? Cuando yo soy capaz de mirarlo en mí, de observarlo y, como dijo Mari Carmen, de transformarlo. Pero eso de que yo veo una masa, ya jala, diluyo y ya, o sea, yo siento que hay que mirar de frente y aceptar con mucho amor y con mucha bondad, con mucha compasión sobre todo, todos esos miedos que están ahí, dentro, porque están dentro, porque si no están dentro, a ti no te pincha nada, pero cuando algo te pincha y te asusta, te está tocando la herida, como dice Alma. Entonces, cuando algo te toca la herida, no es que el otro te hiere, es que el No, otro me toca la herida, con lo cual es maravilloso porque si no, yo no me doy cuenta que la herida está ahí. Y la herida no sana si no la miro, si no le pongo lo que tengo que ponerle, hasta que le integro. Yo no busco sacar la herida o matar la herida, yo lo que busco es sanarla, ¿verdad? No curarla solamente, no ponerle una curita, una bandita ahí, sino sanarla, ver qué lo originó, por qué me caí, qué fue lo que ocurrió. A ver, todo eso para que la mente comprenda, para que baje la emoción y la emoción se calme, para que se equilibre, para que luego baje al cuerpo físico y entonces cada célula del cuerpo se vaya regenerando, porque es una caída. Por donde tú intervengas el cuerpo, de cualquier manera, sana en todos los niveles.
esos miedos. Pero sí, ese sueño me regaló a mí, hay que mirarlo de frente y ver cuánto miedo te da, inclusive, mirar tus propios miedos, porque eso lo viví. Tuve un proceso muy fuerte de 4 días y dije: "Guau, mira tú esto". O sea, Dios mío, ¿en qué parte se grabó esto? ¿Está en el nivel de creencia? ¿Está en el nivel emocional? ¿O solamente está en el cuerpo físico? Pero yo sí sentía dentro de todo mi proceso que ya eso venía así en cascada, de una creencia que se originó, que originó una emoción anclada y que esa emoción se grabó en cada célula, con lo cual mi cuerpo responde de una forma particular a ciertos miedos o inclusive al miedo que me da el miedo que me da. O sea, el miedo que me da mi propio miedo, inclusive verlo. Entonces es un trabajo, pero no un trabajo, yo no hablo de un trabajo arduo, sino que es como reconciliarte con todas esas partes de ti. Sí, porque es muy bonito decir, ay, qué bien, porque yo tu parte luminosa, porque tú eres luz y yo no sé qué. No, perdóname. Vamos a reconciliarnos con todas las partes de nosotros que no son ni que están buenas, ni que están malas, ni que están bonitas, ni que están feas, ni que están así, ni que están allá. Están como están y nos ayudan a conducirnos de la manera como nos conducimos. A mí lo que me encanta este tema de los personajes que nos construimos es que si nosotros logramos pillar cada personaje, vamos a ver cuál es el miedo que esconde ese personaje. Porque el que es buenismo no solamente porque es impuesto por la familia o por la sociedad, es porque yo aprendí que en la medida que yo soy buena, yo voy a ser aceptada, yo voy a ser reconocida en los grupos. En la medida que yo me sacrifico por la gente, entonces yo voy a ser también, yo voy a ser querida y amada. Y todo el tiempo me van a decir, ay, qué bueno eres tú. Es que tenemos que estar como muy pendiente de eso, porque ni un extremo ni el otro. O sea, ni un extremo, ni el del río Caroní, que es marroncito, ni el oscuro, que es el otro, sino unidos e integrados. Ningún personaje, todos los personajes nos sirven para ver cuál es la sombra que esconde. Maravilloso, porque a través de ellos nos miramos, porque tenemos tantos como la de mamá, como la de amiga, como la de la malcriada, la niña antojada, la que se cierra en banda, la que no deja pasar nada, la que se vuelve, todos son personajes. Comprender que son personajes que esconden de alguna manera algún tipo de miedo, chévere, yo utilizo cuando, vale, mira, este para este personaje, pero no el personaje me utiliza a mí, sino yo utilizo el personaje, muy consciente de los miedos que están albergados ahí, hasta que llegue un momento, que es lo que yo siento, yo hasta ahora no lo he experimentado, yo lo que he experimentado son todos mis personajes, vaya, que tengo sopotoscientos miles y en cada uno veo algo nuevo de mí. Ahora creo que tengo que experimentar esa integración de todos esos personajes hasta que pueda salir esa esencia, que algunas veces sale, ¿no? Sale a momentos, sale en instantes, de repente en palabras, en sentires, con una persona, con algo. Pero de repente me vuelvo a colocar en un personaje. Es que vaya, que te pilla así. Y ser genuinos con nosotros mismos con respecto a eso, yo creo que es la primera fase. Es como una entrega, ¿sabes? Una entrega es entregarnos a lo que somos, en aceptación y en profundo amor. Y yo digo que sobre todo compasión, porque en esa medida nos vamos a mirar a nosotros y en esa misma medida pues miramos a los demás, a cada uno. Ujú. Has dicho una cosa, compasión. Si no me puedo mirar a mí con compasión, perdona, ¿a dónde estoy? ¿Quién soy? Y cuando tú has dicho, ahora en último, la esencia, que hay que reencontrarla, es el renacer, es tu niña interior. No es nada más que eso. Y me has recordado un sueño, que no era un sueño, sino era muy, muy vívido. Yo estaba en pie, y era adulta, en la arena de un mar, de un lago, no sé, era agua. Y, y temblaba. Yo estaba ahí, pero temblaba.
Y justo delante de mí había este mar, esta agua, a donde había una barquita blanca con una bebé adentro, y era yo, la bebé. A su lado había un monstruo, parecía un hombre, pero un hombre, yo qué sé, de las cavernas, no sé, un gigante, feo, gris. Yo le salté en los brazos y él me miró como, ¿cómo puedes mirarme así? Y entonces yo bajé la mirada. La bebé bajó la mirada, porque yo era ahí y lo miraba todo, lo veía todo. Entonces la bebé de nuevo levanta la carita y le mira y le dice, yo tengo algo bueno para ti. Se dio la vuelta, al lado siempre dentro del agua, porque él estaba en el agua. Yo estaba en la barquita, salté en sus brazos. Y allá había una escalera, una escalera así, y arriba dos angelitos blancos. Todo era blanco, aparte el monstruo. Y yo no sé lo que hice en ese momento, pero sí era mi pureza. Yo encontré mi pureza. Y ese, digamos, creador que es, porque el agua es la emoción, es sangre. Entonces, después vino todo eso, porque tuvo que discernir, ir a buscar, etcétera. Me di cuenta que esa emoción tan fuerte que podría ser el miedo, yo que era una bebé, no he tenido ningún miedo. ¿Y quién eres tú para que yo bajara mis ojos? A una bebé, tú no puedes hacer eso si eres amor, ¿verdad? Entonces, ¿quién? Allí hay un discernimiento, que te das cuenta que el renacer y la niña siempre es pura. Aunque está haciendo algo malo, entre comillas, es por pureza, es por autenticidad, no es por mal hacer, porque no lo piensa, sale naturalmente. Y es eso. Le tenemos miedo a la naturalidad, porque la naturalidad es tan simple que es como que no es bastante. Y no se puede entender porque no es comprensible. Esa persona no está bien. ¿A dónde vive? Pero si la naturaleza empieza del pequeño, no del grande. Así que aprendí mucho. Por ejemplo, que un espermatozoo es un hombre vestido con corbata y traje y todo lo que quiere. Es un espermatozoo vestido como una mujer, nada más. Pero se olvida el lado femenino. Se olvida, no la mujer, sino la gratitud a la tierra que lleva la mujer, o digamos el lado femenino. Porque es verdad, el padre es importante. Sin padre no existiría. Pero el padre sin tierra no existiría tampoco. ¿Verdad? Entonces, lo masculino necesita el femenino. Así que hay que equilibrar. Eso es el fiume, el río, que no se mezclan. Para mí, como decía Carmen, eso no se puede, porque yo soy yo y la mujer, vale. No, somos iguales, porque el amor no hay distinción. Además, yo necesito a ti, tú me necesitas a mí. Y no es una necesidad, es una naturalidad.
pero es verdad que tú puedes tener todas las semillas que quieres, pero si no tienes un campo, te pudren la semilla. Ujú. Así. Es que a la final la simplicidad sale a la luz, Sí. pero siempre es demasiado pequeña para la inteligencia humana. Hacemos todo más complejo. Sí. Queremos todo más complejo. Mari Carmen, tú querías hablar, que querías decir algo. Pero quita el silencio del micrófono. Se puso solo el micrófono. Bueno, no, yo creo que Alma contestó algo de lo que yo iba a decir sobre lo que ella está planteando. Y me parece que es, es complejo, como decía Alma, es complejo, pero podemos, podemos llegar a comprender y a convivir con esas dualidades. Lo que creo, y siempre digo desde lo que yo, desde mi experiencia, es que lo que no podemos hacer es como bola de nieve y de uno y bola de nieve del otro, y entonces llega un momento en que te quedas así como en el medio de las dos y te termina aplastando, ¿no? Cuando tú asumes que eso está ahí, es como decir, tengo un lunar en un brazo, en una pierna desde que nací, ¿no? Pero tú eso lo ves, lo vigilas, estás pendiente, pero eso es un lunar de nacimiento y está ahí. De repente viene alguien y dice, ay, pero eso es malo. Bueno, no, no es malo porque es mío, es mío y ha vivido conmigo toda la vida. Esto, pero es que tienes que vigilarlo. Sí, yo eso lo entiendo, pero lo que no hago de ello es una cosa, un pensamiento de terror, de miedo, de qué horror, qué espanto, porque puede llegar, si yo le pongo fuerza, energía, puedo llegar a a somatizar una enfermedad en él que no existía. Entonces toda mi energía va basada en eso y yo veo mucha gente que, es más, tuve una experiencia fantástica una vez con un cardiólogo, con una persona que estaba atendiendo y el hombre le decía, es que a mí me va a dar un infarto. Y el médico le dice, es que te he hecho todo y no te va a dar un infarto porque no tienes, te hicimos cateterismo, no tienes las arterias obstruidas. Doctor, a mí me da un infarto, pero estás sano, estás bien. Lo pusieron en la máquina para hacer ejercicio. No, nada, el hombre no tenía nada. A los 3 días el tipo vuelve otra vez, me da un infarto. Y en plena consulta el hombre le da un infarto. El miedo hace esto. Lo ha creado, o sea, y el médico, ¿sabes qué fue cuando le dio un infarto allí y lo atendieron de inmediato y le dijo, ya estás tranquilo, ya te dio tu infarto, ok, ahora te puedes ir para tu casa porque ya todo eso que has creado, el mismo médico se lo dijo, digo, tú has creado, tú has hecho que ese infarto se haga realidad por tu propio miedo y has creado una realidad que no existía médicamente, no había nada que dijera que le iba a dar algo. Y él, hasta que no, y gracias a ese miedo, él estuvo en la clínica y en el consultorio del cardiólogo le dio el infarto. Porque si hubiese estado en la casa, se hubiese muerto quizás. Pero él fue y le dijo, para demostrarle al médico que sí me va a dar algo, yo voy a sentarme aquí hasta que me dé. Y le dio. Entonces, todos esos miedos se pueden hacer realmente realidad cuando tú lo conviertes le das mucha importancia, o lo haces mucho más grande de lo que es, y es muy importante el aceptar que está ahí, el abrazarlo y poderlo transformar, decir, hasta aquí, ¿ok? Dinos, Alma. Ya va, Alma, una cosita solo. Es que hay miedos que se pueden ver. Sí, Tú los puedes observar el otro muy fácilmente y los puedes muchas veces observar tú y tú reconocer los miedos. El tema está cuando esos miedos están tan escondidos en la sombra, que es el tema, ¿no? O sea, cuando sí, están tan escondidos en la sombra
que tus acciones y tus reacciones en la vida son desde ahí, y se constituyen en un personaje. Entonces, ¿qué Ujú, pasa ahí? O sea, ¿qué ocurre ahí? Que es como la invitación que yo hago. Hay que mirar los personajes que nos construimos. ujú, O sea, ¿cuáles son los personajes que nosotros tenemos a disposición que pueden ocultar tanto miedo que hace armar en nosotros una coraza tan grande para que la gente no nos llegue? Porque de alguna manera hemos sufrido de alguna manera tanto que nos hemos puesto como una coraza en banda, como el caballero de la armadura oxidada. sí, Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, no, no está ahí. O sea, no lo podemos ver. Quizás estando alertas en el otro, pues porque si nosotros lo podemos ver en el otro, irremediablemente hay una proyección. Yo también puedo pillar, oye, si este señor tiene tanto miedo como para determinar, ¿sí? Para determinar y hacer realidad el miedo manifestado, ujú, ¿cuáles son mis miedos que yo soy capaz también de manifestar día a día? Porque ahí está el aprendizaje, ¿no? sí, Sea, a eso es muy evidente porque es listo, y le ocurrió. Pero poniendo la mirada hacia adentro, ¿no? Porque estos coloquios son también como para mirarnos a nosotros ujú, y hacer que los demás también se miren a sí mismos. ¿Cuáles son esos miedos que están ahí, que, no te, que manifiestas una realidad y después te quejas de la realidad o ujú, culpas a otras personas de tu realidad? Date cuenta que la realidad la creas tú. Entonces, ¿cuál es el miedo que está tomando la batuta? Cuando la realidad no te gusta, porque cuando te gusta todo va bien, ¿verdad? Pero cuando ujú. no te gusta, ¿cuál miedo se gestionó en un personaje para que tomara la batuta, para que eso se configurara en una realidad? Y eso puede ser, pero múltiples, Sí, múltiples. Esa es la tarea. Porque por eso la pregunta en el coloquio, ¿realmente nosotros queremos ver los miedos que queremos realmente sacar, los miedos que están en la sombra, o los dejamos ahí y es preferible verlo en los demás? Porque para nosotros es más fácil. Por eso para mí ese ejemplo que diste, Mari Carmen, es genial, porque lo vemos muy fácil porque es un ataque cardíaco en el médico. Pero ujú, perdona, ¿cuántos ataques cardíacos nos hemos producido nosotros? Y después nos ujú. estamos quejando de que la culpa es de este, la culpa es del otro, la culpa es del otro, por decir un ejemplo. Sí, sí, O nos sí. quejamos de la propia realidad. Oye, vamos a irnos al pensamiento que generó esa realidad, que no te diste cuenta porque está en la sombra, y es un Ujú, miedo ahí que viene de arrastre. Y estamos hablando de miedos no solamente ancestrales que vienen de ADN, de familia, estamos hablando de miedos que vienen de vidas pasadas, y estamos hablando de miedos que, cuando tú dices se acumula la bola, de miedos creados desde la sí, infancia. De vaya, es un tema. sí, sí, es un Tema, tema. el tema de la sombra, y retomo lo que dijo Alma, que es verdad, nosotros complejizamos todo en vez de Total. verlo con naturalidad. ¿Pero por qué no lo vemos con naturalidad? Porque lo juzgamos, porque juzgamos los miedos que tenemos. Entonces, una vez que Ujú, los juzgamos, los tapamos más todavía. Entonces, no es que se convierte en una bola para afuera, es que se convierte en una taponera para adentro. ujú, Y entonces es cuando los tienes tan ocultos, tan ocultos, tan ocultos, que te da miedo verlos. sí, Esa fue la experiencia que yo viví. Esa es la experiencia que ojalá se atreviera a hacer la gente, a viajar la gente. Porque es que no es que "Ay, ya yo lo vi, ya se fue". No, no, no. Es que no, eso está no, ahí, tienes que irlo gestionando, y vas descubriendo cada uno y vas descubriendo. Pero si yo lo juzgo como malo, sí, sí, inmediatamente hay un juicio que dice hay algo malo en mí. Con lo cual, si hay algo malo en mí, hay algo en mí, yo en el fondo no me acepto. Con lo ujú, cual no hay ningún tipo de compasión con el ser que somos. A ver, y si vamos a hablar de amar, hay que amar tanto la esencia como la parte luminosa, que es tan bonita, sí, como la claro, parte que no es luminosa y que encima la juzgamos, porque no es que fea, sino que la juzgamos como fea. Yo ujú, creo que ese es el gran trabajo de la humanidad entera en este momento, porque cada quien está pasando por sus propios procesos. En la medida que total. nos hagamos responsables de nuestros propios miedos, de nuestras propias proyecciones, de nuestros propios actuares y de nuestra creación de realidad, ahí es que nos vamos a convertir en una sociedad, que es lo que yo digo, más humana, compasiva, cooperativa, comunitaria y comunicativa. Pero Exacto. el camino es hacia adentro.
Hay que ver hacia adentro. Duele, duele a cojones. Sí, 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 duele a cojones. sí, Cuesta, sí, cuesta también. Pero la sí, sí. pregunta es, ¿tú tienes ganas de que salgan? Esa es la pregunta. Yo quiero que salgan a la luz. Claro, no, y no es para que los muestres, es para que te los muestres a ti. No, a ti, Porque es que identifícalo. somos tan Ujú, fuertes que nos da miedo hasta enfrentarnos a nosotros mismos porque hasta nos avergüenza. ujú. Es muy, muy fuerte. Entonces, vaya, este tema es, la invitación es esa. Vamos a mirarnos adentro, a ver si realmente queremos que esos miedos escondidos en la sombra salgan a la luz. Cueste lo que cueste, no importa lo que digan, sino que esté en tu presencia, en tu esencia, que no juzga, simplemente experimenta. Y eso es lo que te llevas al final. Bueno, yo con esto termino. ¿Puedo decir una cosa? Claro, totalmente. Sí, Yo dije que claro. yo termino. Respondiendo a Carmen, a ese señor, que es un ejemplo muy fantástico, nuestras maneras de hablar es lo que nos falla inmancablemente. Es allí donde nosotros fallamos. El señor ese lo decía, me va a venir un infarto. Él lo ha creado primero, Sí, pero no sí, es consciente. sí, sí, No sí. es consciente, pero mira por dónde le vino al doctor, no afuera. Sí, Estaba más seguro, ¿no? Es que la grandeza de ese señor, que es un Dios, él creó un milagro. ujú, Así, un milagro lo creó. ¿Y cómo hablamos nosotros? Que algo negativo. El doctor, si el doctor le hubiera dicho, pero tú eres el Dios Padre todo creador, porque mira, lo has dicho y lo has creado. lo creado. Es que lo chocas, tú traumatizas a esa persona y seguro que le va a trabajar. Pero si diciéndolo con manera así, no le das esa cosa, esa fuerza para Sí, preguntarse. Hay que chocar. Entonces sí, uno lo piensa. Si no, exacto. no puede creer. Ujú, Es que además lo ha materializado. totalmente. Es un milagro al Sí, sí. final, porque él Totalmente. lo dijo y al final pasó. Pero la Ujú, manera de hablar, si yo te digo, has creado un milagro, tú no lo puedes creer. claro. No creemos a la grandiosidad que nosotros somos. No tú lo has dicho también, Débora. No, siempre hablamos del miedo, pero le tenemos miedo a lo grande, al ser uno pleno, terminado, completo, total. Le tenemos miedo a eso. Entonces eso nos bloquea, nos nacen los miedos. Siempre hablamos del miedo y de la sombra, que todo es malo, pero no nos damos cuenta de qué digamos, de cómo lo decimos. Repitiendo. Yo ya no tengo miedo, porque el miedo para mí es yo, lo que soy, Ujú. le doy, vete. El do, re, mi, empieza por do. Sí, Entonces le doy el día libre para irse, parte de mí. Entonces lo ridiculizo tanto que ya el miedo se va solo. así Es es. que cada uno tiene que encontrar Su manera. su Sí, sí, manera. sí, su Sí, manera. sí, sí, Totalmente, sí, totalmente. Mira, vamos Porque a... no se trata. Hay que tener coraje nada más. totalmente, totalmente. Y Vale. osar. Así es, La así gente es. no osa. Ujú. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a cerrar, Mari Carmen, tú siempre con una frase que nos regalas. Bueno, yo hoy conseguí una que me gustó mucho que dice, no tengas miedo cuando todo se ponga oscuro. Recuerda
que en la oscuridad es cuando salen las estrellas. Es verdad.